Como les decía, me vi con los escenarios que habían hecho hasta 2 o 3 veces el laboratorio. Entonces no sé si es por problemas que dio también el Google Forms, porque no los dejaba entrar, o le daban enviar y no les mandaba mensaje de recibido o notificación de que ya se había enviado su respuesta. Entonces algunos me empezaron a hacer quizás como 2 o 3 veces el examen, ¿verdad? Casualidad que en la misma nota obtuvieron. Entonces, para evitar igual ese tipo de situaciones, lo voy a hacer con otra herramienta o con esa misma, pero que no nos dé tanto problema, ¿verdad? Y que podamos ver la nota con facilidad, porque sobre todo eso es lo que me interesa, que ustedes puedan ver su nota. Porque les repito, ¿verdad? Uno quiere saber su nota lo más rápido posible y a veces está la limitante de que el docente no la puede publicar en el momento o cuando lo promete, como en mi caso, ¿verdad? Que les había dicho que un día después lo iba a hacer, entonces tuve ciertas dificultades, pero por eso mismo, ¿verdad? Sí decirles que voy a tratar la manera de que en el momento ustedes puedan ver su nota, ¿verdad? Así que vamos a tratar de mejorar eso en ese sentido. Bien, ¿alguna consulta con respecto a las actividades de la semana pasada? Si no, pues entramos de lleno ya a la temática de este día. Otra cosa también que quería comentarles, que estoy viendo que algunos de ustedes han escrito en el foro de presentación, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes ha hecho su presentación. Felicitar a los alumnos, a los compañeros que lo han hecho. Han compartido, hasta el momento no sé cuántos más o menos lo han hecho, pero me ha gustado mucho sus intervenciones, ¿verdad? Felicitarlos por esa apertura, esa iniciativa que tuvieron de participar en ese foro. Me agradó mucho verlos participar y con los que he podido ahorita les he contestado, ¿verdad? Hay otros que todavía no porque no me ha quedado tiempecito hacerlo, pero sinceramente pensé que nadie iba a participar en ese foro, sin embargo me encontré con esa sorpresa y les agradezco, ¿verdad?, por haber participado en él. Así que esperemos que no sea la primera vez y que así como han participado conmigo en esta materia, lo hagan con las otras materias si les han dado esa apertura. Si no, pues piensen que conmigo siempre van a tener esa oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque no creo que sea la primera y la última vez que vaya a ser su docente. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Ahora vamos a comenzar o vamos a entrar de lleno a la parte de la contabilidad, ¿verdad? De las cuentas. Siempre estamos hablando de teoría, pero vamos a comenzar ya a ver cómo se estructura ese mecanismo de la contabilidad. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver ahorita? ¿Qué tipo de cuentas, digámoslo así, o qué tipo de transacciones o qué tipo de información es la que nos va a servir a nosotros para comenzar a trabajar la parte de contabilidad? Así que este día vamos a ver la parte de las cuentas o la cuenta y el catálogo de cuentas. Primero vamos a ver qué es una cuenta. La cuenta, ¿verdad?, es la representación y valoración en términos monetarios de cada elemento patrimonial de una entidad, tomando como base para su clasificación la naturaleza de cada una de las operaciones llevadas a cabo en un tiempo determinado. En este caso, ¿verdad?, hay que lograr identificar qué es lo que el concepto nos está diciendo. En realidad la cuenta pudiéramos como identificarla como un cajoncito en el cual vamos a ir depositando, vamos a ir registrando, vamos a ir guardando cada una de las operaciones que realice la empresa y que estén relacionadas a esa cuenta, ¿verdad? Por eso nos dice que para poderla clasificar, para poder clasificar la naturaleza, hay que llevar a cabo o que se lleven a cabo en un periodo de tiempo, hay que saber identificar la procedencia de esa cuenta.
lo que esa cuenta significa, o mejor dicho, lo que esa cuenta representa en el registro de la transacción de una empresa o de las transacciones de una empresa. Entonces, en sí, la cuenta es como aquella representación monetaria de las operaciones económicas de una empresa. ¿Para qué nos sirve la cuenta? La cuenta nos sirve para agrupar sistemáticamente los cargos y los abonos relacionados a una situación de la misma naturaleza que se registran bajo un encabezado o título que las identifica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cuenta es algo que nos permite a nosotros, o es un concepto que nos permite a nosotros registrar las transacciones que se realizan en una empresa. Y por lo tanto, esa cuenta debe de estar identificada bajo un encabezado o título, dice acá. O sea, yo sé que es una cuenta, digamos, es un elemento que me permite clasificar transacciones de la empresa, pero debo de identificarla de acuerdo a su naturaleza o a lo que represente dentro de la empresa. Y en esta cuenta yo debo hacer diversas anotaciones que puedo identificar como cargos y abonos, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Cuando habla naturaleza, puede ser la naturaleza deudora o acreedora. Eso es algo que vamos a ver más adelante en la presentación este día. ¿Cómo voy a clasificar las cuentas? ¿Verdad? ¿O qué tipo de cuentas existen? De acuerdo a la contabilidad, nosotros podemos agrupar las cuentas en dos tipos de cuentas, o dos conjuntos o dos grupos de cuentas que se utilizan, repito, en el registro sistemático de transacciones de las empresas. Dentro de estas dos clasificaciones, puedo encontrar las cuentas de balance y las cuentas de resultado. Posteriormente, pues vamos a ir viendo cada una de ellas y lo que signifique. Dentro de las cuentas de balance, encontramos nosotros cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Para los que están familiarizados con estos conceptos o los que ya han tenido oportunidad de ver un balance general, por ejemplo, pueden ubicarse con exactitud donde nosotros encontramos este tipo de cuentas en un balance general, ¿verdad? Por ejemplo, en forma de cuenta T. ¿Verdad? En un balance general en forma de cuenta T, vamos a ver si podemos dibujar acá, si me permite. Esta mesa tiene un desnivel, ¿verdad? No me deja trabajar a gusto en esto. Miren pues, ahí está el desnivel. Pero para hacer el ejemplo de balance, podemos decir nosotros que aquí van a encontrar las cuentas de activo, aquí van a encontrar las de pasivo y más abajo las cuentas de capital. ¿Verdad? Suponemos acá que es un balance general, ¿verdad? Vamos a suponer que es un balance general. Entonces aquí tenemos activo, pasivo, capital y en la parte de abajo, cuando ya estamos totalizando, ¿verdad? Acá tenemos nosotros total de activos, ¿verdad? Total de activos y acá van a ser total de pasivos más capital, ¿verdad? Más capital. A esto se refiere las cuentas de balance, ¿verdad? Las cuentas de balance son las cuentas de activo, pasivo y capital. Son las que nosotros vamos a encontrar en el balance general y que vamos a encontrar prácticamente señalizadas de esta manera, ¿verdad? Si son en forma de reporte, pues ya van en forma vertical, ¿verdad? Y ahí pues igual, activo, pasivo y capital. Esas son las cuentas de balance. Las cuentas de resultado generalmente son las que encontramos o las que mayormente encontramos en el estado de resultados. Están las cuentas de resultado deudoras y las cuentas de resultado acreedoras, ¿verdad? Más adelante vamos a observar o vamos a
a determinar, digámoslo así, qué significa cada una de ellas. Las cuentas de balance. El balance, como ya como anteriormente lo mencionaba, puede contener 3 tipos de cuentas: activo, pasivo y capital, que se van a clasificar mediante su naturaleza. Y aquí tenemos el concepto de cada una de ellas. Tenemos las cuentas de activo, que son bienes físicos o derechos inmateriales de la entidad, los cuales enriquecen su rentabilidad. Quiere decir que las cuentas de activo son todos aquellos bienes monetarios y físicos que posee la empresa. Cuando me refiero a monetarios y físicos, me estoy refiriendo a todos aquellos bienes que posee la empresa en dinero o en especie, digámoslo así, en objetos. Aunque también me indica aquí, hay derechos inmateriales. Entre esos derechos inmateriales tenemos nosotros la parte de las marcas, franquicias, derechos de autor, o todos esos bienes, ¿verdad? Que aunque no se tengan físicamente o no se puedan observar a simple vista, también generan ingresos o generan efectivo para la empresa y se le conoce como un bien. Dentro de las cuentas de activo, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar todos aquellos elementos que se pueden convertir en efectivo en algún momento de la vida operativa de la empresa, ¿verdad? En las cuentas de activo nosotros encontramos, por ejemplo, aquellos elementos que se convierten en dinero, ya lo mencionaba, pero principalmente tenemos la parte de lo efectivo, bancos, caja, ¿verdad? Que son cuentas que registran operaciones en efectivo, de movimiento de entrada y dinero entrada y salida de dinero, ¿verdad? Rápidamente. Luego tenemos la parte de los inventarios, ¿verdad? Que aunque no es dinero en efectivo, los inventarios se adquieren para posteriormente convertirse en efectivo, ¿verdad? Y por eso se colocan en la parte de activo corriente, que ya vamos a ver cuando estemos en balance general, vamos a ver la clasificación de estas cuentas. También tenemos otra parte de las cuentas de activo que se le conoce como activo no corriente o activo fijo, dependiendo qué normativa se utilice para el registro de operaciones. Y en ese activo fijo o en ese activo no corriente, la empresa cuenta con aquellos bienes muebles o inmuebles que sirven para la operatividad de la misma. Pueden ser terrenos, edificios, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipo. Todos esos elementos, todo ese activo fijo, todos esos bienes muebles, también pueden llegar a convertirse en efectivo, pero no son adquiridos para eso. Todos los bienes muebles se adquieren para la operatividad de la empresa, pero eso no quita que en algún momento se decida venderlos y por lo tanto esto genere efectivo para la empresa. Aunque, repito, no son adquiridos para venderse, ¿verdad? Sino que se han adquirido para la operatividad de la empresa. Luego tenemos las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo son las deudas o responsabilidades que tiene la empresa. El pasivo, al igual que el activo, se puede dividir en dos partes importantes: la parte de pasivo corriente y pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. El concepto nos dice acá que son deudas o responsabilidades de corto o largo plazo, y así es. ¿Cómo identifico el corto o el largo plazo? Generalmente el corto plazo nosotros lo vamos a identificar en un periodo entre 1 a 3 años. Eso nosotros, o hasta 4 quizá, lo vamos a identificar como a corto plazo. De 5 años en adelante, ya debemos considerar ese pasivo como pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. ¿Quiénes están en pasivo corriente? Usualmente están los proveedores
cuentas y documentos por pagar a corto plazo, ¿verdad? Mayormente este tipo de cuentas siempre tiene como un apellido, digámoslo así, de a corto plazo, ¿verdad? Acreedores varios pueden ir incluso allí. Y el largo plazo generalmente son préstamos hipotecarios o préstamos a largo plazo, que son préstamos que se hacen para pagarlos de 15 a 20 años aproximadamente, ¿verdad? Por eso es que se le conoce como pasivo a largo plazo. Activos son bienes que tiene la empresa, pasivos son deudas. Y ahora vamos a la parte de capital. Las cuentas de capital son los derechos del dueño en la empresa, es decir, la inversión inicial, las utilidades o pérdidas que se generen en un periodo determinado. También está constituido por los aportes de cada uno de los socios, ¿verdad? Y las operaciones que no sean las operaciones que han generado utilidades, ¿verdad? También aquellas operaciones que han generado ingresos, ¿verdad? Que se forman como superávit y déficit cuando hay pérdidas. Generalmente este tipo de cuentas se utiliza, tanto superávit como déficit, cuando se da el caso de la venta de un activo fijo. Cuando se da la venta, porque en algún momento el activo fijo se llega a considerar como capital. ¿Verdad? Porque recordemos que el aporte de los socios para una empresa no necesariamente, bueno, no recordemos, sino que tengamos en claro, digamos ahorita, porque tal vez todavía no hemos visto eso, pero el aporte del capital o el aporte de los socios en una empresa no necesariamente va a ser efectivo. A veces nosotros hemos leído o hemos escuchado aportaciones de socios, aportación de inversionistas, en dinero o en especie, ¿verdad? Cuando hablamos dinero es efectivo, ¿verdad? Contante y sonante. Cuando hablamos en especie, podemos hablar de un activo fijo, ¿verdad? Podemos hablar de una franquicia, ¿verdad? Entonces, todos esos son activos. Digamos que para iniciar el negocio no tenía, la sociedad no tenía un camión, pero uno de los socios sí tiene un camión de X toneladas que les puede servir para transportar productos. O probablemente si es una empresa industrial, para iniciar no se tiene la maquinaria adecuada, pero uno de los socios sí tiene esa maquinaria, entonces la pone como aportación para el inicio de operaciones de las empresas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso cuando hablamos de superávit o déficit, puede ser superávit por valuación de activo fijo o superávit por venta de activo fijo. Cuando se le gana al vender un activo fijo, o déficit cuando hay una pérdida, ¿verdad? Cuando no logramos vender el activo fijo a un valor adicional a su precio en libros, a su costo en libros, ¿verdad? Haciendo un resumen de las cuentas que podemos encontrar en un balance, tenemos 3 tipos de cuentas, ¿verdad? Cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Ahora nos vamos a trasladar a la parte de las cuentas de resultado. En las cuentas de resultado, nosotros encontramos que son aquellas cuentas que se utilizan para registrar ingresos, costos y gastos. Luego de haber registrado este tipo de cuentas, nosotros vamos a poder determinar si hubo pérdida o si hubo utilidad en el ejercicio. ¿Cómo voy a hacer esto? A través de un estado de resultados. Un estado de resultados es un estado financiero que se elabora al final de un periodo contable o de un periodo de tiempo, un periodo determinado de tiempo, porque a veces no necesariamente nos van a pedir un estado de resultados al 31 de diciembre, por ejemplo. A veces se necesita a junio, a mediados de año, 4 meses, cada trimestre, pero lo ideal es hacerlo al final del año para determinar en realidad cuánta utilidad o pérdida hubo en ese momento, porque puede ser incluso que al momento de elaborar un estado de resultados a junio de este año vamos a tener utilidad, perdón, a junio del año pasado
obtuvimos utilidades. Pero si lo hacemos a diciembre, probablemente no. Con esto de la pandemia, imagínense ustedes que los primeros meses del año, bueno, entramos aquí en cuarentena a mediados de marzo. Imagínense que hubiéramos comenzado a finales de marzo o principios de abril, ¿verdad? Que hubiese sido a principios de abril. Si hubiéramos pedido o la empresa hubiera solicitado un estado de resultados de los primeros 3 meses del año, probablemente hubiera habido utilidad. Ya en junio, quién sabe, ¿verdad? No digamos en diciembre. Puede que haya habido utilidad mínima o mucha, puede que haya habido pérdida también, mínima o mucha, ¿verdad? Eso depende también de qué tipo de empresa haya sido, de qué manera se movilizó. Hoy en día surgió mucho la cuestión de los Uber, de pídelo y se ve, de enviar productos, de entrega a domicilio de productos, en fin. Cada empresa pudo supervivir, ¿verdad? Porque quizás no sobrevivir, quizás ya era más supervivencia en estos meses que estuvimos encerrados, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ¿verdad? Las cuentas de resultado básicamente nos permiten determinar eso. Están constituidas por ingresos, costos y gastos, y al analizar esta información me va a permitir a mí identificar si tengo utilidades o si tengo pérdidas en un periodo determinado. ¿Qué tipo de cuentas puedo yo observar o puedo tener yo en estas cuentas de resultado? Bueno, tengo dos tipos de cuentas, que son las cuentas de resultado deudoras y las cuentas de resultado acreedoras. Aquí comenzamos ya con aquello importante. Cuando una cuenta es de resultado deudor y cuando una cuenta es de resultado acreedor. Estos conceptos los debemos de comenzar a manejar. ¿Por qué? Permítanme. Debemos aprenderlos a manejar porque cuando comencemos a registrar las transacciones, vamos a saber cuándo vamos a cargar una cuenta y cuándo la vamos a abonar. Cuando una cuenta de saldo deudor aumenta, cuando una cuenta de saldo acreedor aumenta, cuando disminuyen, por qué disminuyen, qué debo colocar primero, si los cargos o los abonos. Pero volvamos al concepto de cuentas de resultado deudoras. Bien, estas cuentas son las que registran operaciones de costos y gastos. Al no ser superadas por ingresos, podrían representar una disminución de capital. Quiere decir que las cuentas de saldo deudora están representadas por ese tipo de operación de costos y gastos. Si los ingresos no los superan, podría haber una disminución del capital. ¿Por qué? El estado de resultados es un estado financiero que me permite determinar a mí si tengo utilidad o pérdida. ¿Cuándo voy a obtener utilidad? Cuando los ingresos sean superiores a los costos y los gastos. Allí voy a obtener una utilidad. Voy a obtener una pérdida cuando los ingresos sean menores a los costos y gastos. O sea, cuando los ingresos no me puedan superar los costos y gastos. Por lo tanto, cuando eso ocurra, yo voy a tener una pérdida y por ende, al tener una pérdida, me va a disminuir el capital. ¿Por qué me va a disminuir el capital? Porque si visualizamos nuevamente el balance general, tenemos que el capital está formado por utilidades y pérdidas, aportaciones, acciones, utilidad no distribuida, dividendos, todo eso forma el capital. Y si yo en lugar de proporcionarle utilidad, le proporciono pérdida, obviamente los otros elementos del capital me tienen que absorber la pérdida y por lo tanto eso me va a disminuir mi capital, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir, pero eso, repito, lo vamos a visualizar cuando ya estemos viendo la parte de estados financieros. Ahorita estamos todavía con los conceptos.
Otra peculiaridad de las cuentas de resultado deudoras es que son cuentas que aumentan cuando se les hace cargos. ¿Qué es hacer cargos? Hacer cargos es hacer anotaciones en la parte izquierda de una cuenta T o de una cuenta, ¿verdad? Ya más adelante vamos a identificar esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Los aumentos. Luego tenemos la parte de las cuentas de resultado acreedoras. Las de resultado acreedoras son las que tienen por objeto registrar operaciones de ingresos y según la cuantía en que superen a las cuentas de resultado deudoras, lo que hablábamos anteriormente, contribuye a generar utilidades y por consiguiente aumento de capital, ¿verdad? Quiere decir que las acreedoras mayormente son cuentas de ingresos, ¿verdad? Casi siempre en esta cuenta va la cuenta ventas y me dice que aquí se registran los ingresos y que al superar los ingresos, las cuentas deudoras o las cuentas de costos y gastos, me genera una utilidad. Y por lo tanto, esa utilidad generada me va a permitir a mí un aumento del capital. Bien, ¿cómo resumo yo las cuentas de resultados? Tengo dos tipos, resultado deudor y resultado acreedor. Las cuentas de resultado deudor registran costos y gastos y al superar a los ingresos representan una pérdida, por lo tanto generan disminución de capital. Al tener cuentas de resultado acreedor, son cuentas que registran ingresos, al superar a las cuentas de saldo deudor, representan utilidad, por lo tanto, aumentan el capital. Bien, ¿alguna duda con respecto a las cuentas de balance y cuentas de resultado? Bien, si no tenemos dudas, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo voy a asignar mis cuentas? ¿O cómo se asignarán las cuentas? Es decir, ¿cómo voy a saber qué cuentas de deudor, qué cuentas de acreedor, qué nombre le pondré? ¿Cómo lo voy a hacer? La asignación de las cuentas dependerá de la naturaleza y cómo más les convenga a la entidad para facilitar su desempeño. Es decir, que dependiendo de lo que se dedique la entidad, así variará la cuenta. Y aquí vamos ya a una parte bien importante. Las cuentas surgen del registro, o mejor dicho, surgen de la necesidad de registrar cada una de las transacciones de una empresa. Aunque las transacciones sean similares entre empresas, no son las mismas. O aunque las operaciones en contenido pudieran llegar a ser iguales, no son iguales. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa industrial, o mejor dicho, vamos a comparar una empresa mercantil o una empresa comercial con una empresa industrial. A una empresa comercial no le interesa saber qué materiales utilizaron para elaborar los productos que compró. Por lo tanto, en una empresa comercial no hay necesidad de tener una cuenta que se llame materia prima o que se llame mano de obra directa. A una empresa comercial no le interesa eso, a una empresa comercial propia de ese giro, ¿verdad? A ellos solo les interesa registrar el ingreso de la mercadería, la compra de la mercadería, el IVA de comprar, la venta, el IVA de vender, ¿verdad? ¿Cuánto dinero desembolsó? ¿Cuántos cheques emitió? ¿Cuántas compras al crédito hizo? ¿Cuántas ventas al crédito hizo? ¿Cuál fue la depreciación de sus activos fijos? ¿Cuánto gastó en comprar maquinaria?
A la empresa, perdón, a comprar mobiliario, a la empresa comercial le interesa nada más eso. Por lo tanto, no se puede adaptar un catálogo de cuentas o no se pueden adaptar cuentas de empresas industriales a empresas comerciales. Por eso es que depende de a qué se dedique la empresa. Así cada tipo de empresa tiene su propio catálogo de cuentas. Una empresa ganadera o una agroindustria, una empresa agroindustrial, perdón, se me trabó la lengua. Una empresa agroindustrial no puede tener un mismo catálogo de cuentas que una empresa de industria textil, por ejemplo, porque los inventarios son diferentes, los materiales de producción son diferentes, tal vez solo la mano de obra, el concepto pudiera ser el mismo, pero en cuanto a inventarios, a procesos productivos son totalmente diferentes. Por lo tanto, no pueden tener las mismas cuentas. Lo mismo pasa con estas empresas comerciales. No pueden tener las mismas cuentas o no pueden usar las mismas cuentas que una empresa industrial porque son totalmente diferentes en esencia y en giro. Nosotros no vamos a trabajar con empresas industriales ni agroindustriales. Perdón. Nosotros vamos a trabajar con empresas comerciales. Ya en su momento, para los que son de contaduría pública, bueno, no sé si administración también, cuando se vea contabilidad de costos, allí sí se va a ver la parte de todo esto que les acabo de mencionar, igual cuando vean contabilidad agropecuaria. Contabilidad bancaria, los bancos tampoco pueden tener el mismo tipo de cuentas que una empresa comercial. Entonces, por eso depende, ¿verdad?, de a qué se dedique la empresa, así se van a asignar las cuentas que se van a utilizar en el registro de cada una de las operaciones o transacciones que se lleven a cabo. Y aquí vamos ya a lo bonito. ¿Cuál es el tratamiento contable de las cuentas? ¿Cuál es el tratamiento contable de las cuentas? En este caso, como podemos observar aquí, tenemos que la cuenta generalmente la podemos representar como una cuenta T, ¿verdad? Tenemos aquí la partecita de arriba y aquí la partecita de abajo, ¿verdad? La línea horizontal y la vertical de una cuenta T. Es representada por una T esquemática que está conformada por dos partes llamadas debe y haber. El debe y el haber son nombres representativos de las operaciones registradas para las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y costos. Este elemento o esta estructura es la que se manejaba con anterioridad cuando la contabilidad se llevaba manual, o los que aprendimos, en mi caso, ¿verdad?, a registrar transacciones o a hacer contabilidades, trabajábamos mucho con esta cuenta. Esta parte de acá, esta cuenta, esta estructura es la base de la contabilidad. Identificar qué debo hacer en cada una de estas partes es lo que me permite a mí con facilidad darme cuenta en un sistema contable que aunque no tenga esta T, aunque yo no la pueda visualizar en un sistema, yo sé que esta base, esta estructura, esto del cargo y del abono es lo que se da dentro de un sistema. Y por qué es que a veces no me puede cuadrar o no me cuadra un comprobante de diario. Porque para cada cargo debe haber un abono. Y esto es la partida doble, ¿verdad? La partida doble. Para cada cargo hay un abono. Para cada abono hay un cargo. Entonces aquí podemos nosotros fácilmente identificar el contenido de la cuenta T, ¿verdad? O cómo trabajar con una cuenta. Primero, ¿verdad?, la estructura de T, que nos dice que una T esquemática tal cual aparece acá. Aquí tenemos el nombre de la cuenta, cómo se va a llamar la cuenta, puede llamarse caja, bancos, puede llamarse efectivo y equivalentes, proveedores, cuentas por cobrar,
Vamos a aprender a ver más adelante, hay una descripción de qué tipo de cuentas podemos colocar. Y tenemos acá, en la parte izquierda, el debe. En la parte derecha, el haber. ¿Y qué es lo que voy a hacer en cada parte? En la parte del debe tengo yo cargar, debitar, adeudar, cargo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo diga, vamos a cargar la cuenta caja, va a decir usted, la cuenta caja, cargar significa anotar en el debe. En el debe voy a cargar, voy a debitar, voy a adeudar, voy a anotar en el debe. Y si es cuenta de activo, como es cuenta de saldo deudor, aumenta con las anotaciones en el debe. Abonar, en el haber, abonar, acreditar, anotar en el debe. Vamos a abonar la cuenta caja. Abonar la cuenta caja quiere decir que si abono caja, como es cuenta de saldo deudor, las anotaciones en el haber son disminuciones. Por lo tanto, si digo abonar, estoy disminuyendo la cuenta caja. No todas las cuentas, ojo, no todas las cuentas disminuyen en el haber, ¿verdad? Hay cuentas que incrementan. Las de saldo acreedor son cuentas que incrementan en el haber, ¿verdad? Era lo que veíamos diapositivas atrás, ¿verdad? Las cuentas de ingreso, las cuentas de pasivo también son cuentas de saldo acreedor. Entonces, esas cuentas, al colocar anotaciones en el haber, aumentan. Caso contrario a las cuentas de activo o de saldo deudor, que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Así que tengan mucho cuidado. Cuando sean cuentas de saldo acreedor, las anotaciones en el haber las hacen aumentar. Y acá tenemos, ¿verdad?, que las cuentas aquí en el debe se cargan o son cargos, en el haber son abonos, ¿verdad? Y acá la suma del debe con la suma del haber, ¿verdad? Se hace una sumatoria y se determina su saldo. ¿Por qué hay dos veces saldo acá? No quiere decir, bueno, sí va a saldar ambas columnas, ¿no? Pero luego tiene que determinar la diferencia. No se preocupen que esto lo vamos a aprender a hacer acá. Y si nos sirve estar trabajando con este esquema, lo vamos a utilizar para que logremos identificar qué se va a hacer, ¿verdad? Pero ahorita solamente es para que logremos comprender que debemos de saldar las cuentas. Si es una cuenta de saldo deudor, quiere decir que su saldo debe quedar en el lado izquierdo. Por ejemplo, la cuenta caja. Cuando usted salde la cuenta caja, usted va a saber que todo el tiempo el saldo le debe de quedar acá, en el lado del debe. Si le queda en el haber, es porque hay un faltante de dinero. Es porque usted tiene en números rojos su caja. No tiene dinero en efectivo para nada. Por otro lado, una cuenta de pasivo, por ejemplo, la cuentas por pagar, si usted, o la cuenta ingresos, digamos, la cuenta ventas, que es la que hemos venido trabajando. Si usted tiene acá la cuenta ventas y la salda, siempre le tiene que quedar acá. Acá el saldo todo el tiempo, es raras veces la cuenta ventas le va a terminar en el saldo deudor. Todo el tiempo le va a quedar en el acreedor. Bien. ¿Cómo voy a aumentar o disminuir las cuentas? Lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué es aumentar? ¿Qué es disminuir? Aquí tenemos algunos conceptos básicos, algunas características que nos van a ayudar a nosotros a lograr identificar qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, las cuentas del activo. Por su naturaleza, tienen saldos deudores y se aumentan en los débitos. Se aumentan cuando se cargan, se aumentan cuando hay anotaciones en el debe. Luego tenemos las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo son cuentas que por su naturaleza
tienen saldo acreedor. Y al tener saldo acreedor, aumentan con los créditos, aumentan con los abonos, aumentan con las anotaciones en la columna del haber, ¿verdad? Las cuentas de pasivo. Las cuentas de capital. Las cuentas de capital tienen saldo acreedor y aumentan con créditos, ¿verdad? Aumentan con los créditos. Luego tenemos las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos son de saldo acreedor y aumenta cuando se acredita, aumenta cuando se hacen anotaciones en el haber, aumentan cuando se hacen abonos. Luego tenemos las cuentas de costos. Las cuentas de costos aumentan cuando se debitan. Y las de gastos, bueno, costos y gastos aumentan cuando se debitan, aumentan cuando se hacen cargos, aumentan cuando se hacen anotaciones en el lado del debe. Bien, así son como nosotros debemos de aumentar o disminuir cuentas. Y aquí, ¿verdad? Tenemos como una estructura que nos permite a nosotros identificar, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué representa la parte del debe y del haber en una cuenta T? Tenemos primero la parte del debe. Aquí está como más descrito, ¿verdad? La parte del debe es la parte izquierda de la cuenta, independientemente de la naturaleza, ¿verdad? Ubiquémonos siempre en la cuenta T, ¿verdad? Vamos a ver si hoy sí me sale. Ubiquémonos siempre acá, ¿verdad? Es la parte izquierda, esta es la parte del debe, ¿ve? Independientemente sea una cuenta de saldo deudor o de saldo acreedor, el debe siempre va a estar en el lado izquierdo. Nos dice luego que en las cuentas de activos, costos y gastos, muestra el destino que se les da a los recursos obtenidos, ¿verdad? Todo lo que anotemos acá, todo lo de activos, costos y gastos van a demostrar qué destino tuvieron los recursos. Otra cosa es que en las cuentas de activo representa bienes y derechos de la empresa. Hablábamos de caja, ¿verdad? Caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos, mobiliario y equipo, derechos de autor, todo lo que tenga que ver con activos, que yo coloque en una cuenta T, que yo haga cargos, todo me va a representar aquellos bienes y derechos que posee la empresa, ¿verdad? Por último, tiene una connotación positiva en las cuentas de activo y resultado deudoras. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que cuando yo ya voy a saldar mi cuenta, acá, ¿verdad? Cuando yo ya hago la sumatoria del debe, del haber, ¿verdad? Aquí me da una cantidad, aquí me da otra. Entonces, cuando yo hago la diferencia, cuando yo quiero saldar la cuenta, siempre me debe de dar un saldo positivo, ¿verdad? El saldo que me da acá va a ser positivo, siempre. Cuando me va a dar negativo es cuando me dé mayor el haber que el debe, pero eso no ocurre. O sea, es raro que ocurra eso, ¿verdad? Generalmente estas anotaciones o esta connotación que vemos aquí es la que se da siempre. El debe son incrementos para cuentas de activos, costos y gastos, representan destino de recursos, en el activo representan bienes y al momento de saldarlas, es decir, al momento de determinar su saldo, me da una connotación positiva en el lado del debe, ¿verdad? O las cuentas de saldo deudoras me dan un saldo positivo. Siempre me debe de dar saldo positivo acá, en cuentas de activo y de resultado deudoras.
Ahora, con el debe, con el haber es totalmente lo contrario, ¿verdad? En el haber, vemos siempre la cuenta T acá, aquí vamos a tener el haber, ¿verdad? Tenemos el haber. En el caso del haber, vamos a hacer la misma estructura. En el caso del haber me dice que es la parte derecha de la cuenta, ¿verdad? La que tenemos acá, la parte derecha independiente de su saldo. Siempre va a estar en esta parte de acá. En las cuentas de ingresos muestran origen de recursos y en las de pasivo representan las deudas, ¿verdad? Con ingresos, recursos, con pasivos, deudas. Y siempre va a tener connotación positiva en cuentas de pasivo, capital y resultado deudoras. ¿Qué quiere decir esto? Igual, ¿verdad? Cuando ya hacemos la sumatoria de las respectivas columnas, vamos a obtener un saldo, ¿verdad? Vamos a obtener un saldo y ese saldo que obtengamos tiene que quedar en el lado derecho, y va a ser positivo siempre para cuentas de pasivo, capital y resultado acreedoras. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el debe como en el haber van a haber saldos positivos. No quiere decir que cuando yo estoy hablando de cuentas de saldo acreedoras, solo las del lado del haber van a ser positivos y las del lado del debe negativos. No, ¿verdad? Se refiere que al momento de saldar las cuentas, de hacer la respectiva resta, por así decirlo, de la columna del haber con la columna del debe en una cuenta de saldo acreedor, siempre me va a dar un resultado positivo para el haber. Siempre voy a tener un saldo positivo para el haber. Bien. Antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguna duda con respecto a la parte del debe y del haber? ¿Tenemos alguna consulta? Quiero ver. Bueno, me pregunta Vanessa que si el laboratorio del viernes será el tema de que veamos hoy. Sí va a salir hoy lo de este tema y la presentación que les subí para la clase que no pudimos tener el día viernes. Como les repito, solamente es teoría nada más, no hay nada de aplicación todavía, ¿verdad? Por eso les repito, hay que aprovechar un poquito estos momentos que son teoría para que podamos salir bien, ¿verdad? Tener buena nota. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Bien, si no tenemos preguntas, vamos a pasar ya a lo siguiente, ¿verdad? Ejemplos de clasificación de cuentas. ¿Qué tipo de cuentas podemos ver o qué tipo de cuentas se pueden encontrar en la parte del balance general? En el balance general podemos encontrar el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, crédito fiscal, mobiliario y equipo, deudores diversos, cuentas por pagar, préstamos bancarios, depreciación acumulada. Todas estas cuentas son un ejemplo del tipo de cuentas que nosotros podemos encontrar en un balance general, independientemente sean cuentas de activo o de pasivo, ¿verdad? Simplemente estamos visualizando los tipos de cuentas que podemos encontrar en el balance. Por otro lado, tenemos las cuentas de resultado, ¿verdad? Entre las cuentas de resultado tenemos la cuenta ventas, rebajas y devoluciones sobre ventas, compras, rebajas y devoluciones sobre compras, gastos en compras, podemos encontrar gastos de ventas, gastos de administración, ¿verdad? Costo de ventas, todas esas son cuentas de resultado, pero a manera de ejemplo tenemos estas acá, ¿verdad? Son las que mayormente nosotros encontramos en el estado de resultados, ¿verdad? Así que esas son las cuentas que podemos encontrar. Y ya casi para ir terminando, ya casi, vamos a ver ahorita lo que es el catálogo de cuentas y su manual de aplicación.
Vamos a ver lo que es un catálogo de cuentas, para qué sirve, cómo está estructurado, por lo menos una parte, y su manual de aplicación, ¿verdad? ¿Para qué es utilizado este manual? Primero tenemos que el catálogo de cuentas es una herramienta que sirve para ordenar, según su grado de liquidez y exigibilidad, las diferentes cuentas que se utilizan en las operaciones contables de la entidad. Cada cuenta integrada al catálogo se registra mediante códigos que les son asignados según la naturaleza de su saldo. Estas se desglosan en subcuentas o incluso en sus subcuentas que muestran con mayor detalle cada operación registrada. El catálogo de cuentas, como su nombre lo indica, es un catálogo que da a conocer los diferentes tipos de cuentas que se utilizan en el registro de transacciones de una empresa. ¿De qué manera están ordenados? Están ordenadas de acuerdo a su grado de liquidez y de exigibilidad, ¿verdad? No quiere decir que las voy a hacer o voy a elaborar un catálogo de cuentas que porque a mí me gusta en orden alfabético, lo voy a hacer en orden alfabético, ¿verdad? Casualidad que los catálogos comienzan con la cuenta activos, ¿verdad? Que comienza con A. Pero no necesariamente, no lo debo de hacer de esa forma, sino que lo voy a hacer de acuerdo a su grado de liquidez. Y cuando hablamos de grado de liquidez es que la capacidad que tiene de poderse convertir en efectivo o en dinero. Tenemos el objetivo del catálogo de cuentas, ¿verdad? El objetivo principal es facilitar y satisfacer el ordenamiento de las cuentas, ¿verdad? En este caso, pues, el catálogo de cuentas es un elemento que permite ordenar esas cuentas, ¿verdad? Y lo ordenamos de acuerdo a un código establecido, ¿verdad? No es alfabéticamente, como les dije yo, porque a mí me gusta quiero colocar primero los ingresos porque es lo que me interesa saber cuánto he vendido, es lo que primero voy a registrar. No, ¿verdad? Se va a hacer de acuerdo a la liquidez de las cuentas o de cada una de ellas, y su objetivo es ese, facilitar el ordenamiento de estas cuentas. Luego tenemos su manual de aplicación. El manual de aplicación es la explicación detallada del funcionamiento de las cuentas, es decir, en qué momento se deben cargar o abonar. También muestra la naturaleza del saldo, que ya lo veíamos anteriormente, puede ser deudor o puede ser acreedor, y además muestra las cuentas cómo están ordenadas en el catálogo. Fíjense bien, comenzando por cuentas de activo, pasivo, capital, de resultado deudoras, de resultado acreedoras y de cierre. Generalmente, cuando nosotros vemos un catálogo de cuentas, las cuentas están ordenadas de esta manera, ¿verdad? Primero tenemos las de activo, luego están las de pasivo, seguidas de las cuentas de capital, seguidas de las deudoras y acreedoras, y por último tenemos las cuentas de cierre. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se distribuyen los códigos de estas cuentas. Como les digo, casualidad que la primera cuenta es activo, pero ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que los catálogos de cuentas están elaborados de acuerdo a la liquidez y exigibilidad de las cuentas. Y acá, pues, la primera es la cuenta de activo. A esta cuenta de activo se le conoce como elemento de la contabilidad. Luego ya pasamos con los rubros, ¿verdad? La segunda cuenta es activos corrientes, que es el rubro de agrupación, como la mamá, digamos así, de todo lo que sigue. Luego tenemos la cuenta efectivo y equivalentes, como cuenta de mayor. Tenemos subcuentas, ¿verdad? Que si lo podemos ver acá, las tres son subcuentas de efectivo y equivalentes, caja, caja chica y bancos. Esto nos indica subcuenta. Miren, empezamos con 1. Vamos con 1.1 para el rubro, 1.101 para la cuenta de mayor. Y de ahí vamos acá, miren, 1.101 es la cuenta de mayor y su subcuenta 0.1 caja. 1.101 la cuenta de mayor efectivo,
02, subcuenta, caja chica. 1101, efectivo y equivalentes, cuenta de mayor. 03, bancos. Y acá, 11, aquí sí se me fue para abajo el numerito acá, sino que iba aquí. Es 1101 de efectivo y equivalentes, 03 de bancos y 01, que es este que está acá, que ya se los voy a arreglar, es la subcuenta, ¿verdad? Si yo quiero clasificar adicional cada subcuenta, por ejemplo, acá si es caja chica, ¿verdad? Le puedo poner aquí, por ejemplo, caja chica sucursal 1. Le pongo 11010201, caja chica sucursal 1. 02, caja chica sucursal 2. Y ya estoy hablando de su subcuenta, ¿verdad? Porque ya le estoy dando otra división a esa cuenta para ser como un poco más específico de dónde proviene la cantidad que voy a mostrar en caja chica, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta con respecto a esta parte de acá del catálogo de cuentas y de su distribución. Bien. Y ya para finalizar, ¿verdad? Cuando veníamos hablando del sistema contable, de su estructura, de los pasos a seguir, de la información que se recolectaba, tenemos acá como parte esencial de este, ¿verdad? Y la estructura ya dentro del mismo, del catálogo de cuentas y del manual de aplicación. Tenemos que el sistema contable, en su descripción, está constituido por las generalidades de la empresa, las políticas contables y los sistemas de codificación. Y luego pasamos a la parte de catálogo de cuentas y de manual de aplicación, ¿verdad? Que está dentro del sistema de codificación, el cual se debe de utilizar para registrar transacciones que se realicen a diario en la empresa. Estas son como las partes del sistema contable. Perdón, lo que vimos anteriormente era ciclo contable, ¿verdad? Donde hablábamos de las etapas, las características, hablábamos de recolección de documentos, de registro de la información y todo eso es ciclo contable. El sistema contable es diferente. El sistema contable es como la estructura que interviene en el registro o los elementos que intervienen en el registro de las transacciones. Que en este caso, pues hablamos de las generalidades de la empresa, que es el nombre y cómo está constituida, qué tipo de contabilidad lleva, las políticas contables, igual la normativa que rige la contabilidad que se lleva en esa empresa y los sistemas de codificación que están compuestos por su catálogo de cuentas y el manual de aplicación. Bien, jóvenes. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, ¿verdad? Y si no, pues ya con lo de laboratorio, como les dije, la misma metodología, ¿verdad? Voy a subir a la plataforma el link para que lo puedan hacer y estar pendientes en la misma hora de la clase, ¿verdad? Que si no me equivoco es de 6:45 a 8:30, pero va a estar habilitado desde las 6:30 hasta las 8:30, 2 horas. ¿Alguna consulta, jóvenes? Si no tenemos consultas, ¿cuándo subiré estas diapositivas? Hoy. Las voy a subir hoy, ahorita, después de la clase. Solo voy a corregir la que les dije, ¿verdad? La voy a subir ahorita las diapositivas. El video sí voy a esperar un poquito porque se tarda para descargarse y para poderse subir, ¿verdad? Así que justamente ahorita ya la voy a subir para que tengan acceso a ellas, que va a salir en el examen. Vamos a ver ahorita. Quiero ver si no me ha cerrado aquí. Vale. ¿Qué va a salir?
este tema de información contable y la diapositiva de hoy. O sea que pueden ver ustedes este documento de información contable 1A, ¿verdad? Más la clase de hoy, que es las cuentas y el catálogo de cuentas. Eso es lo que va a salir. Así que ya voy a subir la presentación, no se preocupen.